ese soporte estratégico, valga la redundancia, que piensa, que propone, que anticipa y no solamente trabaja en base a tareas, sino que trabaja con decisiones que mejoren la rentabilidad del negocio. Viene siendo como tu mano derecha. Realmente yo veo la asistencia virtual evolucionando hacia un rol cada vez más estratégico y humano, porque es que la tecnología y la IA van a automatizar muchísimas tareas, eso sí, pero no pueden reemplazar el criterio, ni la comunicación, ni la capacidad de entender un negocio o a las personas que lideran ese negocio. Entonces es ahí donde se entiende que la IA no es un reemplazo, viene siendo una herramienta vital para nuestro trabajo. ¿Cómo podrías tú diferenciarme lo que es un asistente tradicional y una asistencia virtual desde el punto de vista de un CEO? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secreto CEO. Como siempre les digo en cada episodio, este es el podcast que ven emprendedores, visionarios, empresarios, directivos y todo aquel que tenga una idea de negocio para saber qué hacer y qué no hacer en sus empresas o emprendimientos. El día de hoy vamos a hablar de un rubro que tal vez puede pensarse que es emergente, pero se utiliza hace muchísimo tiempo y es la asistencia virtual. Y para ello tenemos con nosotros a Gaby Mora, quien es CEO de VA Corp en la República Dominicana, pero que da servicios, como vamos a ver en la entrevista, a todo el mundo. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Muchas gracias, Indira. Estoy muy feliz de estar aquí realmente. Nosotros también estamos muy felices de tenerte en el día de hoy en nuestro podcast. Señores, Gaby va a contarnos, antes de entrar en el tema de la asistencia virtual, tanto corporativa como para emprendedores que vean, sean visionarios, como yo digo, ¿quién es Gaby? ¿De dónde te surge, Gaby, este tipo de servicio? Bueno, Gaby es una profesional en el área de mercadeo que entendió muy rápido que el sistema de empleo del país no le iba a permitir desarrollar las habilidades que había adquirido. Y pues entró al mundo virtual casi de necesidad, bueno, que casi, por pura necesidad, cuando el mundo se cerró hace casi 6 años. Y esa situación tan brusca, sí, me obligó a repensar cómo tengo que trabajar y cómo seguir aportando un valor sin necesidad de un espacio físico. Entonces, como todo el mundo sabe, el que no sabía usar la computadora en ese entonces se quedaba varado. Y como yo sí sabía, lo primero que yo hice fue buscar en Google 5 maneras más rápidas de tener un trabajo en casa. Como ya me imagino que debes de saber, eso no funcionó. Pero sí encontré la información de cómo empezar a ofrecer mis servicios de forma digital y ahí me di cuenta la necesidad tan grande que habían en los negocios de organizarse y de mantener como que una estructura. Y eso es lo que yo sé hacer. Entonces, básicamente el propósito salió de ahí, de ayudar a crear una estructura, a organizarse, a tener calidad en los negocios que necesitaban una base sólida para esos momentos. Lo que tú te dedicas actualmente, de la compañía que eres propietaria y fundadora, es que prepara asistentes virtuales. Muchas personas ya conocemos de este tipo de servicios, pero como mi caso, vemos personas que a veces nos ponemos un poco renuentes a la situación porque no entendemos necesariamente qué es una asistencia virtual y qué rol juega dentro de un negocio, sea grande o pequeño. Entonces, usted puede explicarnos qué es eso, qué es un asistente virtual per se y qué rol juega en un negocio. Claro que sí. Un asistente virtual, desde mi punto de vista, no es alguien que solamente ayuda con tareas. Es una persona que se convierte en un apoyo tanto para el líder como para el negocio. Y desde un punto de vista más estratégico y práctico, una VA viene siendo como quien te permite crecer tu negocio sin dañar ni aumentar la estructura de tu negocio. Ese es más como que no necesitas más oficinas, no necesitas más espacio, no necesitas más complicaciones, pero sí tendrás a una persona ahí que está preparada cuidando tu tiempo y que hace que el negocio no dependa todo el tiempo de ti.
Me gusta mucho eso, aunque te soy sincera, bueno, lo conoces porque Gaby es nuestra asistente virtual o de su compañía es que sale todos los proyectos que nosotros trabajamos con la asistencia virtual. Y tú sabes que yo fui una de las que estaba un poco renuente con esto porque estamos muy acostumbrados a tener una persona en la oficina que lo estamos viendo o que queremos tal vez hacer cosas y no queremos delegar ese tipo de servicios. ¿Cómo convences tú o cómo le explicas tú a una persona como me pasó a mí de la necesidad que es tener un asistente virtual? En este caso, Indira, mira, dependiendo del trabajo, dependiendo del proyecto que tenga, es que tú vas a aprender a delegar. Muchas personas todavía no saben qué es lo que delegar o cómo delegar correctamente. Entonces, nosotros venimos siendo una necesidad silenciosa, porque hasta el momento que tú no contratas es que no te das cuenta que lo necesitabas. Y eso pasa con muchos negocios y con muchos líderes que en el momento no saben que necesitan ese soporte, pero luego que lo contratan, pues se dan cuenta que, y lo primero que dicen es, ¿y por qué yo no te tenía antes? Entonces, no es como que un motivo per se, pero en el momento que tú te sientes que ya estás demasiado saturado, que necesitas una ayuda y entras a lo que es la asistencia virtual, entonces te das cuenta que es una necesidad que siempre va a estar presente en los negocios. Es cierto, lo digo por experiencia propia. Luego ya tú te vas acostumbrando a este tipo de servicios de esta manera, que ya no es la cotidiana, y te das cuenta que sí, que es mucho más factible, que es más efectivo y que te ahorra incluso muchísimas cosas, porque no tienes que tener una persona en la oficina cuando puede estar en cualquier parte del mundo. También un asistente virtual, el hecho de que, por ejemplo, tú hables español, tiene también que hablar inglés, o tú puedes solicitar que ese asistente que te toque o que trabaje contigo hable otros idiomas porque tu mercado va a otros idiomas. O sea, todo eso es posible. Y he visto que tú tienes una experiencia ya de más de 25 negocios con los que has trabajado o empresas con las que has trabajado este tipo de asistencia virtual. ¿Qué factor común has visto tú en estas empresas o en estos directivos y el servicio que ofreces? Yo me atrevo a decir, Indira, que el factor limitante del crecimiento de muchos negocios hoy en día viene siendo la comunicación precaria. Y es que lamentablemente hay muchos negocios que no tienen un buen servicio al cliente. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque quieren crecer sin una estructura. Quieren que haya más ventas, más canales, más productos, pero no siempre hay procesos ni personas que están dedicadas a sostener esa atención con calidad. Entonces, muchos líderes están enfocados en vender, en crecer, en escalar, y esto no está mal, eso es excelente. El detalle está en que el servicio que se le ofrece a los clientes viene quedando en un segundo plano. Y no por falta de interés, más bien por falta de tiempo y de organización. Porque créeme, Indira, que como emprendedores sabemos que uno tiene mil cosas pendientes por hacer. Y una llamada, un correo, responder un mensaje por WhatsApp, no es algo que esté primero en tu lista. Y esto viene creando fricción y detiene el crecimiento. Eso es lo que más yo puedo ver dentro de mi experiencia. Y es tan claro que la gente compra esas experiencias, valga la redundancia, que fue con la palabra que terminaste. Si la experiencia de tu cliente o de la persona con la que tú estás tratando de hacer un negocio no es factible, no es buena, no se siente acogida, la respuesta no va a ser positiva. Entonces, eso es parte del trabajo que ustedes realizan. ¿Cómo podrías tú diferenciarme lo que es un asistente tradicional y una asistencia virtual desde el punto de vista de un CEO? Bueno, es menos complejo de lo que la gente piensa realmente, porque la diferencia está en la mentalidad del asistente. A lo que se le llama tradicional es aquella que aún se quedó en la fase de esperar instrucciones, aquella que si no le dices qué hacer no avanza porque es lo que está acostumbrado a hacer. Mientras que una VA, una asistente
virtual que sea estratégica, porque también hay una diferencia, es ese soporte estratégico, valga la redundancia, que piensa, que propone, que anticipa y no solamente trabaja en base a tareas, sino que trabaja con decisiones que mejoren la rentabilidad del negocio. Viene siendo como tu mano derecha. Ujú, así es, yo sé que sí, es así, porque a veces tú quieres hacer algo y se lo planteas a la persona que te debe asistir y se queda esperando que tú le sigas diciendo cosas que hacer. Pero en el caso de tu compañía, que voy a poner porque es la que conozco, en el caso de tu compañía, cuando tenemos esa reunión de producción, por decirlo de alguna forma, y se plantea algo, ya tú tomas incluso decisiones en base a lo que hemos hablado en la reunión. O sea, no estás simplemente esperando a ver cuál va a ser el próximo paso que te voy a decir que des cuando ya tú lo conoces. Y hablas de un soporte estratégico. ¿Cómo definirías tú ese soporte estratégico? Ahora desglósame esa palabrita para que se entienda. Ok. Yo menciono mucho estas dos palabras porque es como me gustaría que nos empiecen a visualizar, porque nosotras somos más que solamente asistencia, brindamos más que solamente una asistencia. Nosotras somos ese soporte que no solamente te quita el trabajo, sino que te ayuda a pensar mejor en el negocio. Y somos aquellas personas que entienden tus prioridades, protege tu tiempo, convierte tus ideas en una estructura para que el negocio avance sin que dependa todo el tiempo de ti. Entonces, aparte de ser un soporte, también viene siendo como un sistema estratégico que se ejecuta de forma personalizada bajo un propósito. Es interesante porque a mí, por ejemplo, me encanta la palabra estrategia. Ese es como un apellido que tengo ahí que no se ve, porque sin una estrategia las cosas no funcionan. Yo digo que la estrategia es como si fuera el GPS. Entonces, si tienes ese tipo de estrategia dentro del soporte que te está dando un asistente virtual para tu negocio, tienes el cielo ganado, como dicen. Pero ¿cómo se prepara, Gaby, un asistente virtual? Porque antes, ok, vamos a imaginar, una tradicional hace un curso de secretario ejecutivo, que eso era lo que se hacía antes, o incluso secretario ejecutivo bilingüe para los que querían otro idioma. Pero en este tiempo de tanta tecnología, de tanta inteligencia artificial, de que las cosas son diferentes, incluso hasta el nombre es una asistencia virtual, ¿cómo se prepara una persona para ejercer esto? Un asistente se prepara de esta manera cuando entiende que trabajar con líderes exigentes o visionarios no es solamente cumplir tareas, es acompañar una visión. Eso implica formarse, desarrollarse, aprender a priorizar o incluso asumir responsabilidades que conlleven al crecimiento de la empresa. Los líderes visionarios, yo siempre digo que no necesitan que le estén recordando cosas, necesitan que tomemos acción, que anticipemos, que sostengamos el crecimiento. Y cuando un asistente entiende esto, entonces se prepara para aportar valor y no solamente su tiempo. Ahí es donde yo digo que vamos a la par con esos líderes visionarios que necesitan este servicio. Es, es, o sea, se escucha muy bien, de verdad, que tú tengas ese otro cerebro también pensando conjuntamente contigo en ese proyecto que están ejerciendo juntas. Y ahora veo que tienes un nuevo bebé, vamos así a decirle, una nueva compañía, una nueva parte del emprendimiento. Y es que ya con toda la experiencia que has adquirido en este rubro, ahora también te dedicas a capacitar a otras personas que también quieran ejercer esto de la asistencia virtual. Cuéntame un poco de esto. Ay, sí, mira, es como tú mismo lo dijiste, es mi nuevo bebé, es un nuevo proyecto que ya está en pie, gracias a Dios, y con muy buena aceptación. Mi visión con esta propuesta es poder formar a profesionales que tengan criterio y estructura para que sean capaces de convertirse en un soporte real, tanto para los emprendedores como para negocios, que se sienten solos en una operación, porque es que sabemos que son muchas cosas las que un emprendedor tiene que hacer y se sienten solos, se sienten que no dan abasto muchas veces. Entonces, por esto yo creé esta ecosfera, por así decirlo, para que puedan tener un sitio donde acudir cuando necesiten esa ayuda. Y por otro lado, Indira, yo considero que el mundo se está moviendo muy rápido hacia modelos cada vez más digitales, incluyendo los negocios. Y el sistema tradicional de trabajo no está respondiendo de una manera muy rápida, que digamos, con esta realidad.
Por eso necesitamos un ecosistema de soporte que sea rentable y confiable para esos negocios que no pueden detenerse. Y no podemos esperar a ser los últimos en montarnos en esta ola digital porque hay que actualizarse, hay que adaptarse a esta nueva modalidad realmente. ¿Y cómo una persona que esté viendo esta entrevista o que luego vea algún corte de esta entrevista puede entrar en ese ecosistema que tú le estás planteando? Que, por ejemplo, diga, bueno, yo entiendo que puedo prepararme para estar en este tipo de cursos o de preparaciones para poder asistir a otras personas. ¿Cómo lo hace? Por vía de las redes, estamos implementando ahora mismo una estructura donde todo el que busque asistencia virtual en las redes pues tenga la forma de llegar hacia nosotros. Entonces, de esta manera podemos llegar a todos los rincones que tanto una persona necesite ser asistente virtual como a quien necesite el asistente virtual. Entonces, de esta manera queremos llegar a todos lados realmente. La inteligencia artificial. Tú sabes que una de las cosas que ahora se dice es que cualquier cosa se puede hacer con ChatGPT. Todo se puede buscar en ChatGPT. Aunque hay muchísimos tipos de inteligencia artificial, ya la gente solamente suena con el ChatGPT. Entonces, la gente también tiene el miedo de que, porque voy a contratar a un asistente virtual, si voy a redactar un mail y me lo puede hacer ChatGPT, o si voy a redactar tal vez una propuesta y esto me lo puede hacer ChatGPT. ¿Cómo ves tú el crecimiento de la asistencia virtual en los próximos años? Si crees tú que esa inteligencia artificial va a reemplazar el punto de vista humano de una asistente. Esto es una pregunta muy, muy importante, Indira, porque realmente yo veo la asistencia virtual evolucionando hacia un rol cada vez más estratégico y humano, porque es que la tecnología y la IA van a automatizar muchísimas tareas, eso sí, pero no pueden reemplazar el criterio, ni la comunicación, ni la capacidad de entender un negocio o a las personas que lideran ese negocio. Entonces, es ahí donde se entiende que la IA no es un reemplazo, viene siendo una herramienta vital para nuestro trabajo. Entonces, no competimos con ella, nos complementamos. En los próximos años, los negocios no van a necesitar más manos, van a necesitar más mentes que trabajen mejor, porque yo siempre digo que no es que tú trabajes más, es que trabajes de una forma mejor, con mejor estructura. Entonces, van a necesitar un personal que esté preparado, tanto con visión, con criterio, con valores, que sepan trabajar de la mano de la tecnología para que puedan hacer crecer sus negocios de una forma sostenible y humana. Porque es que lo humano siempre tiene que estar, Indira, a menos que haya una invasión robótica y dejemos de existir, pero de lo contrario, el factor humano siempre debe de estar presente, porque eso es lo que nosotros somos y hay que mantenerlo en pie a través del tiempo. Yo soy de las personas que piensa que, y siempre lo digo, que en esta era de inteligencia artificial todo el mundo quiere una conexión más humana. Yo quiero escuchar esa voz que se siente humana, no una voz que se sienta robótica. Yo quiero ver esa persona, pero no puedo negar que me apalanco de la inteligencia artificial para muchas cosas, porque es el presente, o sea, no podemos cerrar los ojos a eso, pero procesos que son repetitivos sí se pueden delegar a una inteligencia artificial, pero cuando ya tú estás trabajando con alguien o están trabajando procesos, lo ideal es que sea con un ser humano, que como tú dices, no vamos a necesitar más manos, pero sí más mentes. Entonces, esa mente que no sea de inteligencia artificial, sino humana, y que entienda las capacidades del otro. ¿Cuáles son los beneficios concretos? Así, tú sabes que yo soy muy como, ok, ¿qué yo voy a tener con esto? No las características, sino el beneficio. ¿Cuál es el beneficio concreto que tiene un directivo o un CEO a la hora de adquirir los servicios tuyos o de tu compañía con la asistencia virtual? Lo primero es que esa pregunta era la cereza del pastel, ¿verdad? Todo el mundo quiere saber cuáles son los beneficios de trabajar con un soporte como este. Lo primero es que el negocio va a ganar claridad y el líder va a ganar tranquilidad. Va a dejar de tener mil cosas que hacer, tendrá más tiempo de enfocarse en lo que realmente importa y tendrá más orden.
las prioridades se van a manejar mejor y el tiempo le va a empezar a rendir, que eso es lo importante. También esto se nota mucho en la comunicación interna, menos fricción y mejor experiencia para el equipo de trabajo, tanto como para el cliente, que es lo que se quiere. Al final yo siempre digo que el beneficio más grande para este tipo de líderes, para estos negociantes, es hacer que el negocio deje de depender todo el tiempo de él para que funcione, porque debajo va a haber una estructura, un soporte y una base sólida que sostenga el negocio, esté el dueño presente o no lo esté. Ese viene siendo el beneficio mayor. Así es, y el conocer, me gustó mucho que pudiéramos terminar básicamente esta entrevista con esos beneficios, porque al final lo que necesita ese líder, ese directivo, es tiempo para seguir liderando y para multiplicar. Entonces, la mejor forma de multiplicar es tener esa otra mano amiga que también te está ayudando con los procesos y te está ayudando con lo que es la diversificación de tu negocio, para que tú puedas pensar más y el otro ejecutar más. O sea, es más fácil la cosa. ¿Cómo la gente puede contactarse con tu compañía, ya sea que quiera una asistencia virtual o esas personas que les interesa también capacitarse para ser asistentes virtuales? Estamos trabajando en la estructura de las redes, pero ya tenemos nuestras redes, tenemos los contactos. Las redes son vacore.academy y también tenemos mi red personal que es Gaby Digital CEO. Estamos a la orden para cualquier persona que quiera entrar tanto a la estructura de ser asistente como a aquel que necesite ese asistente para darle soporte a su negocio. Tú como experta en este tema, Gaby, ¿tú ves realmente un crecimiento de personas interesadas en ser asistentes virtuales o tú crees que todavía necesitamos como que la gente lo entienda mejor? Te pregunto esto porque tu base es República Dominicana, aunque tú trabajas con personas de todo el mundo, porque por ejemplo yo estoy en Nueva York y tú trabajas con nosotros, pero ¿cómo ves tú esa receptividad en República Dominicana, que es tu base, a esto de la asistencia virtual y de las personas que le interesa trabajar esto? Si te soy honesta, Indira, yo siento que todavía aquí en el país es algo muy nuevo. Es algo que todavía a los líderes les da miedo intentar porque no sabrá cómo serán los resultados. Ya fuera del país, en el extranjero, es algo muy normal, está muy moderno, muy actualizado tener un asistente virtual y en todos los lados hay una porque entendieron que delegando es la forma que van a tener más beneficios y van a poder crecer más su negocio o su marca. Pero aquí todavía en República Dominicana es algo muy novedoso. Lo estamos implementando ahora, tratando de que tengan la confianza y siendo estables realmente para que puedan entender que eso es lo que necesitan para poder avanzar. Bueno, Gaby, gracias. No solamente gracias por la entrevista, sino gracias por tu trabajo con nosotros también, porque todo el que entra, sea a nuestra academia, a nuestros cursos, a todo lo que nosotros tenemos como ecosistema de negocio, tiene que toparse con Gaby y Gaby es que manda los emails y Gaby es que responde, o sea, tienen que toparse con ella. Gracias por el trabajo que realizas con nosotros, que podemos ser esa carta de presentación tuya también de que sí funciona este tipo de servicio, sí es adecuado para diferentes tipos de empresas, no importa el rubro que usted se desenvuelva, esto es funcional. Y gracias por haber estado con nosotros hoy en el episodio de Secretos CEO. Gracias a ti, Indira. Realmente es un placer trabajar con ustedes. Gracias. Bueno, señores, espero que estas informaciones las hayan entendido como mismo Gaby se la explicó bien detalladamente. Es una necesidad que nosotros podamos tener este tipo de colaboradores en nuestras empresas para poder nosotros dedicarnos a crear mientras ellos ejecutan. Así que si usted está interesado en esto, ya Gaby le dijo dónde puede conseguirla. Si no lo anotó, puede escribirnos y nosotros le decimos cómo llegar a ella y a su compañía.
Si nos estás viendo a través de YouTube, recuerda suscribirte a este canal, dale a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Si nos estás escuchando o viendo en las plataformas de podcast como Apple Podcast o Spotify, que ustedes saben que ya es video también, suscríbanse, descárguenlo, compartan. Las informaciones no se queden con ellas ustedes, compártanlo. Y si nos ves a través de todos los canales de televisión que sale esta emisión, gracias por seguirnos cada semana. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Y te preguntarás por qué. Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.